Shalom, la paz, hermanos, con la alegría, con el gusto de que nos escuchen, de que nos acompañen, con el gozo de poder alimentarnos de la palabra del Señor. ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos hablara? ¿Qué sería de nosotros si nosotros tuviéramos que imaginarnos a Dios? Te aseguro que eso sería terrible, porque cada quien haría un Dios a su imagen y semejanza, cada quien haría un Dios la proyección de sus propios sentimientos religiosos. Pero entre los cristianos no es así. Nuestro Dios nos habla, nos revela, nos dice quién es Él y cuáles son sus planes. Hoy vamos a escuchar esta palabra que es fundamental. Es el corazón de la fe de Israel, el corazón de la fe de Jesús, el corazón de la fe de la iglesia. Escuchemos con atención, porque esto es palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la buena noticia que el Señor nos regala. Dice que se acerca a ellos un maestro de la ley, un fariseo, un hombre consagrado al estudio de la palabra de Dios. Hermanos judíos que buscaban encontrar en las Escrituras cómo eran los diseños de Dios para la vida de alguien. Se llamaban maestros de la ley. ¿Por qué? Porque profundizaban en lo que los judíos llaman la Torá. La Torá que nosotros traducimos como ley. La Torá que se concentra en la Torá escrita, plasmada en los libros del Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Pero también había una Torá oral que no está en la Biblia, que es mucho más amplia y que también los judíos de tiempos de Jesús lo consideraban la revelación de Moisés, que siglos después se puso por escrito en algunos libros llamados la Mishnah, el Targum, el Talmud, comentarios rabínicos donde se expresaba la voluntad de Dios. De todo esto, tanto de la Torá oral como de la Torá escrita, Torá que nosotros traducimos como ley, que el judío interpreta como caminos de vida, y que, repito, los 5 primeros libros de la Biblia, Torá escrita, Midrash, Talmud, Targum, Torá oral, tenía más de 1000 mandamientos. Oílo bien, no creas que eran 10 mandamientos, no, más de 1000 mandamientos. Y profundizaban buscando qué es lo que quería Dios, cómo se tenía que comer, cómo tenía que ser la relación entre los esposos, cómo se tenía que educar a los hijos, cómo se tenía que hacer oración, cómo se tenía que ir al templo. Toda la vida del judío estaba iluminada por la Torá, por la ley. Y entonces
este estudioso de la Biblia le pregunta: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús responde, y esta enseñanza no era para ese maestro de la ley, sino para ti. Jesús responde, fíjate cuál es el mandamiento más importante de los más de 1000 mandamientos que hay. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús no está cambiando los mandamientos judíos. Jesús no está cambiando los mandamientos de la ley de Dios. Jesús le está remitiendo a lo que ya Dios había revelado en el libro del Deuteronomio, en algo que le llaman Shema. Shema significa escucha, que los judíos recitan 3 veces al día, que los judíos lo tienen grabado en su mente, en las puertas de su casa, en todas partes. Incluso lo cantan. En hebreo se dice así: Shema, escucha, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y después continúa diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esto lo repetía Jesús, desde niño lo aprendió. Desde niño, adolescente, joven lo profesó, lo proclamó. Escucha, amarás al Señor tu Dios. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres encontrarle sentido a tu vida? ¿Quieres que tu vida de matrimonio tenga vida? ¿Quieres que tu vida en el trabajo sea satisfactorio? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué, hermano? No es un opcional, no es si quieres ama a Dios para que seas feliz. No, quieres ser feliz, quieres sentirte pleno, amarás al Señor. Es un mandato, es modo imperativo. Tú sabes muy bien esto porque lo estudiaste en la primaria. La diferencia entre el modo indicativo al modo imperativo. El modo imperativo es un mandato, no es si quieres, no es si tienes ganas, es que eso tienes que hacer para ser feliz. Amarás al Señor. ¿Y amar qué significa? Es dar todo por el otro, todo, no reservarse nada para sí. ¿Quieres ser feliz? Dónate completamente a Dios. Amarás al Señor tu Dios, y checa, dice, con todo, no con un pedazo. Es que para mí Dios es muy importante. Dios no te está diciendo que Él tiene que ser muy importante, te está diciendo que lo tienes que amar con todo. Muchos que no conocen a Dios dicen: no hay que ser exagerado con la religión, no hay que ser tan fanático. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Dios no es lo que diga la gente. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ninguna persona, ninguna cosa, ningún proyecto de vida puede estar por encima de Dios si quieres ser feliz. Si quieres ser feliz. Por eso dice: con todo tu corazón, con toda tu alma. El alma, hermanos, para un judío es la capacidad de pensar, la capacidad de razonar que Dios nos da. Por eso el judío sabe que tiene que estudiar. Sabe Jesús que todo hijo de Israel tiene que cultivar su inteligencia para glorificar a Dios. ¿No te has preguntado por qué hay tantos judíos, premios Nobel, triunfadores en todas las áreas? Porque su mente y su alma, su inteligencia, todo su ser se lo consagran al Señor. Es para la gloria de Dios. La mediocridad, hermanos, va en contra de los planes de Dios. El ahí se va, eso va en contra de Dios, porque Dios no hizo las cosas al ahí se va.
no hizo las cosas mediocremente. Dios hizo las cosas con perfección. Y si tú quieres ser feliz, tienes que amar al Señor con toda el alma, con toda la mente, con todos tus estudios, con toda tu inteligencia, sirviendo al Señor. No puedes poner tu inteligencia al servicio de los demonios. No puedes poner tu inteligencia al servicio del egoísmo. No, es al servicio de Dios si quieres ser feliz. Y cuando el Deuteronomio dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, se refiere también hasta con el dinero. Por eso Jesús, de sus ganancias, Él lo sabía y lo practicaba. El 10% de sus ganancias de Jesús, del Hijo de Dios, del Mesías, el 10% las entregaba al templo. ¿Por qué? Porque sabía que a Dios se le ama con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Todo lo era para el Señor, para Dios. ¿Quieres ser feliz? Dice, haz esto. Y después nos dice el segundo, o sea, lo primero es amar a Dios, primero. Lo segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? Jesús lo va a decir en otro evangelio. El prójimo es el que te lastima. El prójimo es el que no te quiere. El prójimo es tu enemigo. Ese es el prójimo. No es cualquiera. El prójimo es el otro que nos contrasta. Por eso dio la parábola en alguna ocasión del buen samaritano, que ayuda, que ayuda a ese samaritano al judío que está lastimado. Y el que se comporta como prójimo es el samaritano, que era el enemigo. ¿Sí? Dice, amarás a tu prójimo, o sea, aquel que te ha lastimado, aquel que te ha ofendido, aquel que te ha traicionado, aquel que te ha dañado, lo vas a amar como a ti mismo. Ahora, aquí es lo interesante, ¿cómo te amas tú? ¿Tú te cuidas? ¿Tú tratas de progresar? ¿Luchas por ser feliz? La palabra de Dios es muy claro, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, hermano, hay un problema hay veces, algo que el demonio ha puesto en nuestro corazón. En muchos de nosotros nos ha inyectado el diablo la idea de que nosotros no valemos, de que nosotros somos unos fracasados, de que nosotros todo lo hemos hecho mal como hijos, como padres, como hermanos, como trabajadores. Cuidado, porque a ti Dios te creó con perfección. A Dios te creó a ti con grandeza, te adornó con talentos, con cualidades, para que te quieras. ¿Por qué? Porque a ti Dios te quiere, Dios te ama. Y si Dios te quiere y te ama, quiérete tú. Porque si tú no te quieres, si tú no valoras lo que Dios ha hecho contigo, tú no vas a poder amar al otro, al prójimo. Dice Jesús, en esto se resumen la ley y los profetas. La ley, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los profetas, todos los demás libros del Antiguo Testamento. Ahí está plasmada la voluntad de Dios. Ama a Dios, dale todo, tu tiempo, tus bienes, tu servicio. Busca escuchar su palabra en algún grupo de oración. Dios tiene que ser lo más importante en tu casa y en tu vida. Pero también ama, da tu vida por aquel que no te quiere, por aquel que te lastima, por aquel que hace cosas que te dañan. Haz esto y vivirás. Haz esto y serás feliz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor les bendiga.